La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Habiendo hablado desde esta perspectiva de los rituales que se hacían por las personas que ya estaban en la presencia del Señor, viviendo a plenitud la comunión con el Dios vivo, y también por poniéndose a Él como testigo, vean el valor que me da pues mi vínculo con el Señor Jesús para poder enfrentar estas persecuciones sin perder el sentido cristiano de la vida, ¿no? Sin dejar de amar, sin dejar de querer servir y poner mi vida al servicio de ustedes y de las personas que el Señor me presente, me mande como destinatarios de la buena noticia. Ahora va a responder a otra de las vertientes de las preguntas de los corintios. ¿En qué consiste la resurrección? Seguramente está presente, así lo han dicho algunos estudiosos de este momento de la historia de la Iglesia, pues las críticas que hacían sobre todo los paganos, es decir, personas que seguían la tradición grecorromana, pero sobre todo la filosofía grecorromana, para quienes lo que se describía con ese término de resurrección les parecía un absurdo, y de lo que hablaban era, sí, ya estamos viendo cómo van a salir de las tumbas los muertos y van a quedar reconstituidas sus carnes, etc. En esta última parte de su argumentación, Pablo se adentra a eso. ¿En qué consiste la resurrección? ¿De qué estamos hablando? ¿Tenemos algún elemento contemporáneo que nos pueda dar un nivel de certeza, de fe? ¿Verdad? Recordemos, la fe se construye en un acoger las promesas de Dios, pero si esas promesas no están sustentadas en una experiencia, en una vivencia, en un saber, no tienen sentido. Se convierten en credulidad. Eso es lo que está tratando Pablo de responder en esta siguiente parte. Un poco dramático como es Pablo. Ya les he comentado varias veces, imagínense a Pablo dando pasos y dictando la carta como se le van ocurriendo las cosas, ¿no? Como que tiene un interlocutor mental que está presente en las preguntas de los corintios. A lo mejor hasta tenía la carta de los corintios en mano y va respondiendo sus preguntas. Y por eso podemos ver que tiene un sentido como de narrativa, como si estuviese él dialogando con quien les hace esas preguntas, llamándoles la atención, etcétera, alabándoles a veces también. Bien, vamos a ver qué dice a partir del versículo 35. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino el grano desnudo, de trigo o de lo que sea. Dios le da el cuerpo que quiere, a cada simiente su cuerpo. No todos los cuerpos son iguales. Una es la carne del hombre, otra la de las reses, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Uno es el resplandor de los celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de los astros. Un astro se distingue de otro en resplandor. Así pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra corruptible, resucita incorruptible. Se siembra miserable, resucita glorioso. Se siembra débil, resucita poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Palabra de Dios. Quise suspenderlo aquí en el versículo 44, va a seguir elaborándolo, porque quiero dedicarle un tiempito a la introducción de uno de los términos más importantes de la experiencia y teología cristiana, de la doctrina que se desarrolla de la experiencia, que es este término de cuerpo espiritual. Pero vamos viendo de qué está hablando Pablo. Ahora, ¿qué argumentación ha desarrollado? ¿No? ¿Qué narrativa explicativa? Ha decidido tomar como parábola,
como metáfora la semilla. En la semilla en sí no se puede discernir lo que va a venir después. O sea, si yo veo un maíz, por más que lo vea y le ponga lupa, etcétera, como queramos decir, ahí no veo, no hay manera de acceder a lo que después será la planta del maíz. Una vez que crece, empiezo a ver cosas que no veía yo, que no eran accesibles meramente contemplando la semilla. El color de la planta, la forma de las hojas, qué tipo de flores y fruto iba a tener, etcétera, ¿no? Muy buen ejemplo, muy buena parábola de lo que está tratando de decir Pablo. Hay algo que se siembra. También algunos autores han dicho que escoge esta alegoría de la semilla, pues porque en su pueblo, en su tradición, los cuerpos se enterraban como se entierra una semilla. Se ponían en tierra. Entonces, puede ser. No era así en el mundo grecorromano. En el mundo grecorromano, sobre todo en la gente que tenía dinero, lo que se hacía era la cremación en una pira. Y después las cenizas se guardaban en distintos lugares. Pero bueno, el pueblo judío sí hacía eso. Lo fundamental es este mensaje de que ahorita, con lo que puedes captar, como cuando ves la semilla de maíz, es prácticamente imposible que alcances a ver todo lo que va a devenir esa semilla una vez que el dinamismo de vida plena se adueñe de ella, sea parte de ella, transcurra ese camino, ¿no? Y por eso está diciendo, lo que se siembra es corruptible y lo que nace, lo que deviene, eso que se siembra corruptible, es incorruptible. Y aquí introduce dos términos interesantes: el cuerpo natural y el cuerpo espiritual. Están vinculados a lo que les acabo de decir, ¿no? Versículo 42. Así pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra corruptible, resucita incorruptible. Se siembra miserable, resucita glorioso. Se siembra débil, resucita poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues sí, cuerpo natural, ambos son soma. Soma psíchicon, es decir, cuerpo natural, utiliza el término psique, que como hemos dicho en otras ocasiones mal se traduce como alma, más bien es mente, la capacidad humana. Hay un cuerpo vinculado a la mente y lo que resucita es un cuerpo vinculado al espíritu. Ese es el término que les digo increíble, místico, teológico, cristiano, ¿no? El soma pneumatikon. Así como hay un soma psíchicon, ¿no? Hay un soma pneumatikon. Hacia ahí camina la conciencia humana. Cuando habla de soma, cuando habla de cuerpo, ¿no? Esta realidad a través de la cual nos hacemos presentes al nuestro mundo, a la percepción de la gente que nos rodea, nuestra experiencia es que si no hay esa corporalidad, pues no hay presencia. Y en otras ocasiones también les he comentado que el término griego doxa, que se traduce como glorioso, también tiene algo que ver con presencia, ¿no? Cuando Dios se hace presente, pues es glorioso siempre. Se siembra esta realidad miserable, dice Pablo, pobre, resucita gloriosa, resucita en doxa. Y ambas realidades son corporales, son perceptibles. Puedo percibir esa realidad cuando estaba en el mundo de la racionalidad, del pensamiento, etc. Pero también es perceptible cuando entra al mundo del espíritu, ¿no? Del pneuma. Vamos a ver cómo Pablo sigue elaborando y profundizando estos términos en los siguientes versículos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.